En el día de hoy nos vamos a comunicar con Silvana Giudesi. Ella es la presidenta de la Fundación LED, fundación que ha realizado un informe acerca de la libertad de expresión en nuestro país, y en este caso se han detectado más de 141 casos en los cuales justamente no se ha respetado la libertad de expresión. Así que le doy la bienvenida a Silvana. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, cuénteme un poco acerca de este informe que ha realizado la Fundación en casos en los cuales se ha vulnerado justamente la libertad de expresión a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, este es el 10º informe. La Fundación LED cumple este año 10 años desde su creación, así que es interesante analizar este último informe que corresponde al año 2020 en una evolución de los casos de agresiones a los periodistas o limitaciones de la libertad de expresión en todo el país. Lo interesante además es ver en un año tan característico cómo la centralidad de Internet y cómo nuestra vida ha cambiado en función de los aislamientos y las cuarentenas, cómo esta puja entre la libertad de expresión, el derecho de protesta y las libertades individuales se trasladó también en Internet. Entonces esto van a encontrar a lo largo de los 141 casos muchos casos que tienen que ver con opinión de los ciudadanos en las redes sociales, con el ciberpatrullaje que en nuestro país se dio a conocer durante la pandemia a partir de declaraciones de la ministra Federic, y por supuesto las agresiones y los ataques a radios o a antenas transmisoras que se dan frecuentemente en nuestro país. No es nuevo el fenómeno de las limitaciones a la libertad de expresión, como les decía, hace 10 años que lo venimos evaluando. Sí vemos que hay ahora un recrudecimiento en función a que los casos empiecen a aumentar en relación a los años anteriores. El pico más álgido quizás en la Argentina de los últimos 10 años fue en el año 2012 y 2013, que los casos llegaron a más de 400, y ahora, durante el 2020, en un año de pandemia y con 9 meses de restricciones para circular de la gente, los casos llegaron a 141. Bien, y por ahí las personas pueden llegar a pensar, como bien decías vos, que los casos en los cuales no se cumple la libertad de expresión es solamente para los periodistas, pero como bien decías, llega a las personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que a través de una publicación en las redes sociales, con el ciberpatrullaje, se intenta tapar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y me imagino que en este año en el cual hemos estado todos con el teletrabajo desde nuestra casa y tratando de mostrar nuestra opinión a través de las redes sociales, habrá sido el lugar en donde más se habrá violado la libertad de expresión. Lamentablemente, sí. Tenemos, por ejemplo, el caso, como vos bien decís, no solamente de periodistas, sino, por ejemplo, un músico santiagueño muy conocido en su comunidad, Etudes, que fue detenido por un comentario en las redes sociales respecto a las medidas sanitarias que había tomado el gobernador Zamora. Pero también tenemos casos de periodistas como Diego Masi en San Luis, que fue condenado por haber publicado un video de una exministra, y como esos muchos casos, también esa categoría, nosotros el informe lo relevamos en 7 categorías. La categoría 1 es la que proviene de los organismos institucionales, lo llamamos como agresiones institucionales a la prensa o a la libertad de expresión, que vienen de concejales, diputados o algún poder del Estado. Esto también ha recrudecido, pero la categoría 2, que es la de periodistas o ciudadanos detenidos por opinar o por cubrir las noticias, o incluso por muchas veces trabajadores de prensa porque están en algún momento con una cámara y son detenidos por las fuerzas de seguridad. Eso también ha aumentado mucho durante el 2020. Y vos señalás algo muy importante. Creo que el debate público en los meses de cuarentena se trasladó a Internet, y por supuesto en Internet se reflejó lo mismo que se refleja en el mundo analógico, si queremos. Pensemos que hubo muchas protestas donde los ciudadanos salían con sus autos o por un banderazo o por una protesta en determinadas ciudades del interior. Los ciudadanos fueron multados por expresarse.
Bueno, en Internet también, ese fenómeno se trasladó a Internet y a través de los ciberpatrullajes de las fuerzas de seguridad de distintas provincias, los ciudadanos también fueron intimados o perseguidos judicialmente. Y eso es muy grave para la democracia y es algo que debemos no solo ponerlo en un contexto de una discusión política, sino que es un debate central para el ejercicio y la evolución de nuestras democracias. La pandemia puso en crisis justamente el ejercicio pleno de nuestras libertades y la libertad de expresión en una tensión permanente. No solo en la Argentina, esto hay que decirlo también, en todo el mundo ha pasado lo mismo. La libertad de opinión, el derecho de protesta, empezó a ser perseguido con la excusa de que la desinformación o las campañas de desinformación y las fake news que traían comentarios negativos o nocivos sobre la pandemia, muchas veces habilitó acciones equivocadas, donde lo que se hace es reprimir el disenso o tratar de censurar previamente la opinión de los ciudadanos o de los periodistas. Por supuesto, cuando hay alguna intencionalidad o la noticia o el posteo o la publicación termina siendo lesivo de otros derechos para otros, es cierto, tiene que intervenir la justicia, pero siempre por el camino de la justicia y nunca por el camino administrativo de algún poder gubernamental que piense que puede ir a encarcelar a un ciudadano por haber criticado al gobernador. Bien, hablabas de que Argentina no escapa a la realidad del mundo en general, pero comparándolo con los diferentes países de Latinoamérica, ¿cómo se encuentra nuestro país en cuanto a la libertad de expresión? Como te decía que hace 10 años monitoreamos la evolución de la libertad de expresión en la Argentina, podemos hacer hoy una comparación bastante precisa en cuanto a esta serie histórica, y en el informe 2020 que está en la página de nuestra fundación, que es fundacionled.org, allí van a poder encontrar el cuadro comparativo, donde en los momentos más críticos de la pelea del gobierno de Cristina Fernández Kirchner por la ley de medios contra determinados periodistas y medios de comunicación, el pico se disparó muy fuerte, y ahí te diría que estábamos cerca de la situación de censura que se veía en otros países en Latinoamérica, como en Ecuador o en Venezuela. Luego eso bajó, durante los 4 años del gobierno de Cambiemos se estabilizó, hubo un promedio de casos de entre 120 y 140, más o menos similar como ahora, pero ahora lo que está sucediendo es que se disparan las categorías que te decía de agravios institucionales y cuestiones que tienen que ver con la opinión en Internet. Entonces eso también es preocupante y hay que mirarlo. Por supuesto, no somos Venezuela, donde ya no hay libertad de expresión y donde la mayor parte de los periodistas y dueños de medios fueron expulsados del país, pero hay una visión cada día más preocupante ya en este año 2021, esto no es del informe anterior, sino que es en estos primeros meses del 2021, donde vemos mucho recrudecimiento, crítica y polémica de parte del presidente, la vicepresidenta y distintos funcionarios, de poner la responsabilidad de determinados fracasos o de determinadas situaciones, ya sea con las vacunas y el escándalo que sucedió o con la economía, volver a responsabilizar a la prensa, cosa que no le hace bien a la calidad de la democracia y que de alguna manera enturbia este momento de la Argentina. Creo que hay que prestar mucha atención en la evolución de los próximos meses, porque no querríamos volver a relevar situaciones como la del pasado, como te contaba, del 2012-2013. Bien, y hablando un poco para aquellos que no conocen, ¿de qué se trata la Fundación LED y cómo surgió la idea justamente de crearla? Bueno, yo fui diputada nacional desde el año 2003 al 2011. Fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados cuando se discutió la ley de medios en la Argentina, y a partir de ahí, cuando terminó mi mandato, decidimos con algunos abogados constitucionalistas como Félix León, eh, abogados que hoy todavía colaboran con la Fundación, de todo el país, por ejemplo, Carlos Aguinaga de Mendoza, Paula Bande, que son constitucionalistas, bueno, con un conjunto de personas que tienen interés por el tema de la libertad de expresión, fundamos esta organización que es sin fines de lucro y que hoy todavía con mucho empeño la queremos como, digamos, como
como un testimonio permanente de lo que sucede en nuestro país después del retorno de la democracia. Para los argentinos la libertad de expresión es un bien muy preciado, y entonces este conjunto de personas de distintas ciudades del país y de distintas especializaciones, somos los que formamos LED, que es una organización, como te decía, sin fines de lucro, y que todos estos especialistas mantienen con su esfuerzo y su capacidad de trabajo. Bien, te agradezco muchísimo esta comunicación, Silvana, y bueno, vamos a estar obviamente atentos a lo que va a ocurrir durante este año para luego leer el informe justamente que realiza la Fundación y esperemos que mejore toda esta cuestión vinculada a la libertad de expresión. Muchas gracias, les agradezco por la entrevista. Ahí teníamos entonces la palabra de Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED, y hablamos acerca del informe justamente que realizó esta fundación, el de este año titulado Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, donde se analizaron los diferentes casos en los cuales justamente no se cumplió la libertad de expresión durante el 2020 en nuestro país.